Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 288 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Audios o escritos. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí vamos en pleno otoño. Sí, ¿verdad? Ujú. Bueno, sí. Eh, Octubre ya es un mes tobogán, ¿verdad? A toda velocidad se pasa noviembre y ya estás en diciembre. Primero con la ilusión del aguinaldo y luego con la pregunta de cómo es que se fue tan rápido el aguinaldo. Ujú. Así es. Bueno, Pues sí, dale. ¿sí? No, dale, dale. Hablemos de este artículo. Fíjate que yo vengo viendo, yo no recibo muchos mensajes, ni emito muchos mensajes, pero vengo notando con que en algunos de los chats en los que estoy o de las conexiones de WhatsApp que tengo, cada vez recibo más mensajes hablados. Y es que es muy cómodo. En vez de ponerte a redactar, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho escribir en los teclados esos del teléfono. Prefiero escribir con confort en el teclado de la computadora, pero mucha gente creo que escribe los mensajes de WhatsApp desde el teléfono y cuesta mucho escribirlos, aunque sé que una destreza, sé que el teclado del teléfono tiene algunas características que yo no necesito pulsar la tecla correspondiente como en la computadora, y sin embargo se van componiendo los mensajes. Pero a pesar de eso, más gente prefiere el mensaje hablado. A mí no me gustan los mensajes hablados porque creo que leo más rápido que oigo, especialmente releo mucho más rápido que lo que escucho. Y eso de escuchar al que me mandó un mensaje poniéndole una y media o dos velocidades, me, me- me parece hasta un irrespeto con la persona que mandó el mensaje, porque de pronto me empieza a hablar como el pájaro loco, ¿verdad? Y bueno, eso. Pero el tema es, ¿qué pasaría? Y creo que pasará si en vista de la comodidad vamos prefiriendo los mensajes hablados. Si eso fuera así, vamos a ir dejando de, de escribir y de leer. Yo me acuerdo cuando aparecieron los audiolibros, que mucha gente valoraba muchísimo ir en la presa escuchando audiolibros. Es un buen uso del tiempo. Eh, hay otras, yo sé que tú conoces y yo conozco otras formas también muy útiles muy útiles de emplear el tiempo en una presa sin necesariamente estar oyendo audiolibros. Pero estamos hablando de que hay una tendencia a que instrumentos electrónicos te hagan la vida más confortable, y entonces eso nos va a ir llevando por, por, por puro afán de confort, por puro afán de simplificar las cosas, que me parece muy bien, a posponer la lectura y la escritura. Como la lectura y la escritura son dos desarrollos, yo diría, artificiales. Nadie nace aprendido de leer y nadie nace aprendido de hablar. Aprendemos a hablar porque nos relacionamos y vamos intentando y mejorando. Y aprendemos a leer y a escribir con grandes dificultades.
grandes dificultades. Tanto que se dice que se necesita una determinada madurez neurológica para que un niño aprenda a leer y a escribir. Como eso es tan difícil, eh, imagino las dificultades que van a tener los maestros y los padres para que los niños aprendan a leer y escribir si ellos saben que se pueden comunicar verbalmente, con posibilidades muy interesantes, porque uno lee un mensaje y si lo quiere archivar escrito, ya los medios electrónicos te lo pueden transcribir. Te lo pueden transcribir, ordenar, archivar, modificar, resumir. Eh, eh, la tentación de la tentación de en unos minutos referir unas ciertas ideas y pedirle a la inteligencia artificial que te las ordene, que te las resuma, que te ponga subtítulos, todo eso hace que la tentación de recurrir al mensaje hablado más que al mensaje escrito en vista del tiempo que se necesita es muy alta. Hay otro tema bien interesante y es que cuando escribimos, aunque sea un telegrama, aunque sea un mensaje muy corto, aunque sea un recado, nos cuidamos de la forma en que queda escrito. Cuando hablamos, no nos cuidamos de la forma en que queda hablado, porque es imposible cuidarnos de la forma en que queda hablado. Y entonces ahí hay otra ganancia del lenguaje hablado frente al lenguaje escrito. La gran cuestión es escribir y, y redactar, perdón, escribir y leer, me parece que requiere, no, me parece no, requiere de unos núcleos cerebrales cuyo desarrollo y utilización posiblemente tengan que ver con el pensamiento, con la racionalidad, con la imaginación. Y si nos ponemos solamente a hacer audios y a escuchar audios, algo vamos a estar perdiendo en esas áreas de la composición, en esas áreas de la búsqueda de la belleza en lo que se expresa, de la búsqueda de sentido en lo que nos llega escrito en esos garabatitos maravillosos que son las letras que las logramos traducir a pensamientos, ¿verdad? Un sábado en la tarde que esté lloviendo, uno podría ponerse a pensar cómo unos garabatitos que pueden significar cosas feas, los mismos garabatitos pueden significar cosas muy bellas, ¿verdad? Los mismos garabatitos acomodados de otra manera. Si los ideogramas chinos son maravillosos, esas letritas nuestras, pues también son una maravilla. Ese es el tema de esta conversación de hoy. Muy bien, me gusta el tema. Y me salen de acá, de tu primera intervención, varias reacciones. La primera es que yo he aprendido a utilizar la función de dictado que tiene la computadora y el teléfono. Entonces eso me permite redactar mensajes de texto sin tener que oprimir teclas alfanuméricas, sino que yo voy dictando y la computadora va elaborando con altísima precisión. Obviamente siempre hay que editar, pero me resulta un ejercicio más sencillo que el de Ujú. redacción. Em, Creo que hay algo relacionado con la interfaz manual del ser humano que se sale de la ecuación
cuando lo que hacemos es que dictamos, porque entonces ahí estamos conectando el proceso de pensamiento y de oralidad con un dispositivo electrónico que lo convierte en texto. Eso por un lado de donde está la tecnología. Me devuelvo, me devuelvo 200.000 años al desarrollo de nuestro neocórtex, que es la parte frontal del cerebro y que es un desarrollo eh, estructural de tejido nuevo que no tenían otros seres humanos más de 200.000 años atrás. Y con ese nuevo tejido cerebral desarrollamos muchas habilidades, sobre todo la capacidad de supervivencia. ¿Quién sabe cómo se desarrolló? Porque yo de eso no sé mucho, pero eh, desarrollamos una capacidad de supervivencia notoria y otras habilidades de pensamiento y demás. Pero aún con esa innovación cerebral, pasamos 100.000 años más, ya siendo esta especie que somos, sin lenguajes orales. Y allá, después de 100.000 años, empezaron a evolucionar los lenguajes orales que nos permitían crear conceptos y transmitir ideas de manera oral, ¿verdad? Antes 100.000 años atrás, no nos sentábamos alrededor del fuego dentro de la cueva a contar historias, porque no teníamos cómo contarlas. Entonces desarrollamos esa enorme pieza de tecnología que es el lenguaje. Y bueno, hoy tenemos miles de lenguajes en nuestra humanidad y además tenemos herramientas digitales que nos permiten crear puentes intelectuales entre diferentes lenguajes, traductores simultáneos bastante precisos a los que hoy podemos echar mano. Pero a lo que voy es que antes de que tuviéramos lenguaje, teníamos una altísima capacidad de aprendizaje y toda esa capacidad de aprendizaje era vivencial. Obviamente ahí había elementos instintivos, elementos de imitación, pero todo tenía que ver con la vivencia de la experiencia humana, que era nomádica, que éramos cazadores y recolectores, eh, y que éramos muy poquitos en un planeta gigantescamente enorme de recursos ilimitados e inagotables, y simplemente echamos a andar, ¿verdad? La, la lectura es mucho más reciente, ¿verdad? Tuvimos lenguaje oral por decenas de miles de años antes de que desarrolláramos la lectura. Primero desarrollamos el dibujo, y entonces hace 30.000 años dibujábamos. Era una manera de expresarse, y dibujábamos con criterio de expresar ideas que además eran comunicables. Y después desarrollamos la capacidad de configurar en símbolos mensajes que era importante registrar, sobre todo en torno al, a la producción de excedentes agrícolas después de que se domesticó la agricultura. O sea, la escritura tiene menos de 10.000 años, y esto es uno de los grandes aportes a la humanidad que hicieron los sumerios y los acadios allá en Mesopotamia, que era por razones contables, ¿verdad? Que empezamos a crear símbolos. Era importante saber cuánto había de trigo, y eso facilitó los orígenes del comercio y facilitó los orígenes del dinero también. Pero resulta que con el nacimiento de la imprenta hace 500 años,
se, se propagó el acceso al conocimiento que estaba en los libros y entonces la gente tuvo por primera vez la necesidad de aprender a leer. Y al aprender a leer, aprendimos a hacer algo que es eh, degradante para nuestro sentido de la vista. Se nos debilita el sentido de la vista leyendo. Y bueno, y sobre todo leyendo la cantidad que leemos hoy en día, los que leemos mucho, se nos degrada la vista leyendo. Mm, y eso es muy llamativo, ¿verdad? Que le demos tanta importancia institucional, política, económica a aprender a hacer algo que, no- que nos afecta negativamente la visión, ¿verdad? Mm, entonces, estoy nada más elaborando algunos elementos que tienen que ver con ese desafío de aprender a leer y de leer, pero no leer tanto para que no nos afecte la vista, o no importa tanto si nos afecta la vista porque podemos tener anteojos, cirugía, lentes de contacto, etcétera, o podemos tener acceso a otras herramientas y otros productos para poder informarnos de la manera como nos informábamos con la lectura hasta hace 30 años y que son estos dispositivos virtuales para escucha, ¿verdad? A mí me gusta escuchar audiolibros porque me permite caminar mientras escucho algo, pero obviamente no presto la misma atención que cuando leo. Solo que los libros que escojo para escuchar en audio son libros que quiero escuchar a ver si vale la pena comprarlos y leerlos. Y algunos han valido la pena, como aquel de Rich Divine llamado The Attributes, pero la gran mayoría de ellos los escucho y los puedo dejar pasar, no me interesa estudiarlos. Y lo último que quiero decir, bueno, dos cosas quiero decir, una sobre el pasado y otra sobre el futuro. Sobre el futuro. mm, Ya hay 8 personas experimentando con un microprocesador insertado en el cerebro por una empresa que se llama Neuralink, que fue desarrollada hace como 15 años por Elon Musk, y ese va a ser uno de sus grandes aportes a la humanidad desde la tecnología. Él dice que son aportes filantrópicos y tiene un argumento bastante interesante al respecto, pero él dice que él lo que está tratando es de crear mejor humanidad. Entonces le está permitiendo a personas que perdieron capacidad motriz y capacidad de habla a comunicarse a través de un microprocesador que está conectado a su cerebro y que interpreta sus pensamientos en forma de palabras o sus movimientos para poder tomar un vaso y beber agua. Y ya hay 8 personas haciendo estas pruebas después de que lo probaron años en monos y dio resultados buenos. Entonces, eso es llamativo. No me invites a conectarme un microprocesador a mi cerebro nunca, porque no lo haré, pero no sé si algún día mis hijas tengan que tomar la decisión de conectarme un microprocesador en el cerebro para que eh, pueda comunicarme con ellas de nuevo. Eso podría ser, ¿verdad? Pero a mí no me nace conectarme un dispositivo al cerebro. Y respecto al pasado, nuestra mente es un instrumento maravilloso, pero muy rudimentario comparado con la capacidad que tiene nuestro corazón de enviar y recibir ondas electromagnéticas. Entonces, cuando nosotros nos vemos con otra persona que nos da mucho gusto ver, esa sensación que nos da, ese gusto que nos da verla, no es un gusto cerebral, es un gusto eh, eh, Organísmico. electromagnético, Ujú. ¿verdad? Es un intercambio de electricidad y de magnetismo. Y nuestro intestino, como hemos dicho las últimas semanas, tiene una capacidad aún mayor para decirnos, "Ah, esto no está bueno, esto es emocionantísimo, vamos adelante, qué miedo tirarnos, pero me voy a tirar". Y esa coherencia entre la mente, el corazón y el intestino la hemos tenido por 200.000 años. Entonces, yo me pregunto si habrá cosas que ya sabíamos y que hemos olvidado o que podríamos aprender a partir de prestarle atención a nuestro organismo sin necesidad
utilizar tantos dispositivos o de leer tantos libros, ¿verdad? Eso, por aquí lo voy dejando. Me llamó mucho la atención en lo que dijiste que nuestra capacidad de supervivencia había mejorado. Eh, Pienso que si ha mejorado nuestra capacidad de supervivencia es porque tuvimos una capacidad de supervivencia bruta, instintiva, y luego la convertimos o la adicionamos con una capacidad de supervivencia estratégica, ¿verdad? La capacidad de supervivencia de los animalitos es, eh, es instintiva, es limitada, son reflejos, son, eh, supongo que circuitos neurológicos muy cortos, ¿verdad? Eh, Hay circuitos neurológicos que son instintivos muy cortos. Cuando te quemas un dedo, retiras el dedo antes de que el cerebro se entere de que te estás quemando. Eso es porque existen eh, unas neuronas motoras que no están en el cerebro, que están en todo el cuerpo y te permiten a gran velocidad retirar la mano. Y si eso que afirmas es así, y si existe ahora una mayor supervivencia, capacidad de supervivencia que la que teníamos hace, no sé, 5.000 años, es porque nos hemos venido desarrollando intelectualmente y hemos sido capaces de empezar a manejar nuestra supervivencia de manera estratégica. El pensamiento estratégico es pensamiento complejo, no es pensamiento instintivo. Es un pensamiento con más racionalidad, es un pensamiento que considera más variables, es un pensamiento que mira el futuro y mira el pasado, o sea que estamos siendo capaces de velar por nuestra supervivencia de maneras como más complejas, y eso es bien interesante. Eh, Me parece que mucho de lo que hablamos establece esta distancia entre lo que es instintivo, que es muy valioso, ¿verdad? Es muy valioso que uno tenga temor, esas señales que da la amígdala, quién sabe de cuántos enredos nos habrán salvado, digo, enredos físicos, cuánto habremos salvado el pellejo antes de arriesgarlo, simplemente porque la amígdala nos dice no hay que lanzarse desde ahí, tiene mucha corriente, no solo corriente eléctrica, sino corriente hidráulica. eh, no atravesemos esta calle por aquí. Siempre que hay un accidente, uno yo pienso que hubo un momento en que la gente sintió el llamado de la prudencia o el llamado de la amígdala. Dice, por aquí no. Y sin embargo dijo, no, no, sí, me la juego y tuvo el accidente. Entonces, sí, esas maravillas de cómo creo que nos hemos venido desarrollando y nos hemos venido desarrollando como seres humanos no solo en cuanto a esas maravillas puramente de casi que de supervivencia individual. Creo que nos hemos venido desarrollando también en algunos temas relacionados con supervivencia comunitaria. Hace poco estaba viendo un reportaje sobre la crisis de octubre del 62 con los misiles en Cuba. Y hombre,
me parece que es un ejemplo de cómo un grupo de gentes, la- la- a los que vimos fueron a los que estaban en la Casa Blanca tratando de enfrentar esa crisis y todos teniendo en cuenta la importancia de la supervivencia de la comunidad. Ya no era yo quiero sobrevivir, sino que era, es que la humanidad tiene que sobrevivir y parece que está en peligro. Bueno, eso es esperanzador y creo yo que deberíamos difundirlo mucho. Creo que deberíamos eh, reflexionar para aprender sobre estos ejercicios de inteligencia comunitaria, inteligencia comunitaria, de cómo hemos aprendido a pensar no solamente en nuestra individualidad, sino a pensar también en, en lo que le va a otros en determinadas circunstancias. Me quedaba pensando que la gran crisis climática que tenemos aquí enfrente, que fue tan riesgosa, es tan riesgosa o, o, o tal vez más riesgosa, la misma crisis de los misiles de octubre del 62. ¿Cómo es que estamos divididos? Un grupo de gente señalando los peligros y otro grupo de gente negando los peligros. No creo que sea puro negacionismo, porque creo que el negacionismo es fanatismo. Y me imagino que debe haber gente que está negando el impacto de la crisis, no porque son negacionistas, sino porque tienen otros puntos de vista, posiblemente no tengan toda la información, posiblemente estén esperando lo que llamaba Fromm un magic helper, un ayudante mágico que un día venga y nos diga, ya le resolví el problema, ya usted no se preocupe. Pero entonces el instinto y nuestra disposición a la supervivencia me parece que se han venido alterando, han venido cambiando. Una de las esperanzas que yo tengo es que la racionalidad se perfeccione y que principalmente se perfeccione la sindéresis, ¿verdad? La sindéresis, algo así como el buen juicio, se vaya perfeccionando con el tiempo, porque en un mundo tan complejo como el mundo en el que estamos viviendo, la racionalidad simple, la racionalidad aritmética no nos puede servir de mucho. Lo que nos sirve más es la racionalidad un poco más compleja, la racionalidad estratégica, la racionalidad eh, sabia. Esa sí que nos puede salvar. Y cuando estás pensando en estas cosas, te das cuenta de que la racionalidad, si la simple racionalidad del ser humano, puede desembocar en la mecánica. Toda la revolución industrial fue una aplicación de racionalidad de los seres humanos, ¿verdad? Cómo utilizar el vapor, cómo utilizar las bielas, cómo utilizar las manivelas para que el vapor se convirtiera en movimiento. Eso es una maravilla, eso es un gran salto. Pero tenemos que superar esa racionalidad y llevarla a niveles superiores. Me parece a mí que la ética es uno de los niveles superiores de la racionalidad. Sí, la ética desde hace muchos años para mí no es simplemente una lista de, de mandatos, ¿verdad?
sino que la ética es, como decía un querido profesor, es un código de señales. Son una serie de indicaciones de cómo llegar a ser más felices. Entonces, decía él que la ética era más bien como las señales de carretera. Si uno, las señales de carretera, dice, yo a veces las cumplo y a veces no las cumplo, un día se la pega, ¿verdad? Bueno, la ética son como señales de carretera que nos indican el camino para ser más felices. Pero hoy no estamos hablando de eso, pero es un tema que a mí me gusta mucho. Y cuando hablo de una racionalidad que empezó siendo, bueno, no empezó siendo, pero la vimos ser en la revolución industrial, una racionalidad mecánica, ¿cómo podríamos convertirla utilizando la ética en una racionalidad política? A mí me llama mucho la atención que en política hay dos formas de hacer política. Hay la reyerta, la riña de gatos, como la llama un autor por ahí, el pleito, el tug of war, jalar el mecate a ver quién se lleva a los que están del otro lado y tal. Esa es una forma de hacer política y es la que vemos más frecuentemente. Y otra forma de hacer política es la que utiliza el estadista, que está utilizando una realidad con ética y con un sentido de supervivencia mucho más desarrollado que estar vivos mañana, sino que la humanidad, que la humanidad prevalezca. Un día de estos oía a un autor ahí que decía que con la crisis climática estamos poniendo en riesgo, eh, estamos poniendo en riesgo a la vida consciente, claro, sí, sí, claro, estamos poniendo en riesgo la vida vegetal y la vida de las avispas y de los ratoncitos, pero estamos poniendo en riesgo la vida consciente. Y eso, cuando miras los eones que ha tardado en convertirse la materia en vida consciente y que la estamos arriesgando, que estamos arriesgando los mares, que estamos arriesgando la fauna de los mares, ¿te parece que lo que nos está ocurriendo es que seguimos siendo racionales, pero que la racionalidad solo nos da para poner a funcionar una máquina de vapor y no nos da para poder diseñar estrategias que garanticen una supervivencia fecunda, ubérrima, que dé mucho fruto para este misterio, esta maravilla que es la vida consciente? Muy bien, muy, muy pertinente el llamado a ese riesgo, a esa amenaza, porque empezaste hablando de la capacidad de la amígdala de señalar amenazas y por alguna razón las amenazas sistémicas que nos involucran a todos como especie, a todos como miembros de la biosfera, a todos por generaciones a futuro, no las percibimos con la amígdala. No nos genera una reacción de huir o luchar o desmayarnos, ¿verdad? Sino que no lo percibimos, lo ignoramos y, y son procesos tan enormes a tan largo plazo y que suceden de manera tan lenta que es mala la analogía de la rana en la olla, porque para subir una cantidad de agua en una olla donde está una rana a 100 grados centígrados se necesita muy poca energía y muy poco tiempo. Pero subirle la temperatura eh,
media al planeta. Media en este sentido quiere decir medida en tractos de 30 en 30 años. Subirle la temperatura media al planeta 1 grado centígrado requiere una cantidad exageradísima de energía. Y esa cantidad exageradísima de energía ya la emitimos y ya la excedimos porque no solo superamos 1 grado centígrado de aumento global de temperatura media, sino que ya llegamos a 1,5 grados centígrados, que es donde los expertos recomendaban que debía ser el límite a partir del cual iniciáramos la transformación en espiral de vuelta hacia la línea de base, que es eh, oscilación cero respecto a la temperatura media global que ha tenido el planeta los últimos 4 millones de años. Sí, ha habido eras de hielo, sí, ha habido procesos de calentamiento, sí, ha habido erupciones volcánicas que han alterado el clima de manera significativa, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de el efecto de una especie en la temperatura de todo el planeta. Y esto creo que lo entendíamos mejor en los años 90 y a inicios de este siglo de lo que lo entendemos hoy. Y en parte creo que tiene que ver con el hecho de que la agenda mediática, que era muy proclive a priorizar este tipo de amenazas sistémicas globales a largo plazo que nos están afectando hoy, porque hoy es el largo plazo de 1970, ya no están en la agenda mediática. Ahora lo que está en la agenda mediática, bueno, eh, cualquier diario de noticias, cualquier perfil de redes sociales, cualquier fuente de información que nosotros utilicemos hoy en día, vamos a ver que de los 10 temas más importantes, más frecuentes, más comentados, más populares, ninguno es ni el cambio climático, que es el problema, ni la acción climática, que es la solución. Me parece que los riesgos mortales que los sentimos con la amígdala, eh, los sentimos solo cuando tienen que ver estrictamente con nuestra carne. Y aún así, tenemos una programación en nuestro andamiaje neurológico, en nuestras sinapsis neurológicas, que nos invita a asumir como propios riesgos o amenazas que otras personas han sufrido en el pasado. Entonces, nuestro cerebro tiene también la capacidad de captar un accidente aéreo y convertir ese accidente aéreo en una fuente de temor cuando me voy a subir al avión yo. ¿Por qué? Porque si les pasó a aquellos, entonces a mí me puede pasar, pero no solo a mí me puede pasar, estoy seguro de que a mí me va a pasar. Y entonces ese es un miedo paralizante que nos impide hacer muchas cosas porque a otra persona le sucedió un daño grave haciendo lo que yo estaba pensando hacer o lo que yo tenía que hacer. Y el miedo es producto de una forma de pensamiento que tiene nuestro neocórtex, de una estructura emocional que la acompaña, pero sobre todo de un consumo específico de información, ¿verdad? Antes de que nosotros supiéramos de que existía el cáncer de próstata, no le teníamos miedo al cáncer de próstata. Y a partir de que sabemos que existe el cáncer de próstata y que se mueren no sé cuántos cientos de miles de hombres en Estados Unidos por cáncer de próstata, entonces le tenemos miedo al cáncer de próstata y empezamos a preguntarnos, ¿y si yo tuviera problemas de próstata? ¿Y si yo tuviera cáncer de próstata? ¿Y si estuviera a punto de morirme de cáncer de próstata y no me he dado cuenta? ¿Y si me voy a morir de cáncer de próstata? Este discurso es muy inhabilitante, es muy debilitante.
y además es evitable, evitable de muchas maneras, pero lo más importante es tener claro cómo procesamos la información que recibimos, sobre todo en tiempos de hiperconectividad, hipercomunicabilidad y de la exorbitante cantidad de información que estamos consumiendo en este momento. Y con esto me devuelvo a lo que decía al principio del diálogo, de la coherencia entre el cerebro, el corazón y el intestino. Mm, Esto me ha llevado a estar más conmigo mismo y más con personas cercanas y queridas que a estar tratando ahí de batallar por ver cuál es el próximo gran invento que va a salir en materia tecnológica o el próximo empleo que voy a desempeñar o el próximo emprendimiento que voy a lanzar. Todo eso está bien, pero tiene que tener su momento. Entonces ahora me gusta, por razones de productividad, aprendí en un taller muy interesante que tuve la oportunidad de realizar hace un par de meses, a dedicar la primera media hora hábil de mi semana. El lunes, apenas las niñas salen de la casa, yo me desconecto media hora a, a hacer una valoración estratégica entre mis metas a largo plazo, que son a las que aspiro, y las tareas fundamentales que tengo que realizar durante la semana. Sobre todo, a dónde está el 20% de mi tiempo que va a generar el 80% del impacto. Este análisis, que es sencillo, no es tan complicado, no dura ni 10 minutos, pero igual en mi calendario tengo reservada media hora porque eso me permite hacer ajustes, llevarla con calma y ver si todo está bien, para refrescarme todas las semanas, al inicio de la semana, para qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo en la semana. Después también, por razones estratégicas, he identificado cada día en mi primer instante de lucidez, cuando despierto, identificar cuál es mi prioridad estratégica, o sea, lo más importante que tengo que hacer hoy que apunta en la dirección de esas metas a largo plazo. Y segundo, escojo lo que denomino mi enfoque. Y mi enfoque es algo en lo que puedo crear valor, pero que tal vez no tenga una conclusión tangible durante el día, sino algo a lo que quiero dedicarle pensamiento, algo a lo que le quiero dedicar minutos de escritura, de meditación, de pensamiento al caminar, etcétera. Entonces tengo una prioridad estratégica y tengo un área de enfoque por día. Y cuarto, tercero, no sé por dónde iba, pero son cuatro piecitas. La cuarta piecita es, antes de empezar a hacer cualquier actividad, como por ejemplo este diálogo, antes de empezar a hacer este diálogo, cerrar los ojos y respirar y relajar la mandíbula y los hombros y tratar de identificar en la coherencia entre mi mente, mi corazón y mi intestino, cuál es la intención, para qué es que voy a grabar esto, ¿verdad? Y, y entonces lo hago de manera plena con una intención consciente. Y eso está modificando mi forma de ser, de hacer, de relacionarme y creo que también la forma de ser visto, ¿verdad? Porque pues, yo no sé si alguien alguna vez pensó que yo era muy atarantado, pero tal vez ya no piense que sea tan atarantado, porque creo que estoy andando con un poco más de pausa y de sigilo. Así que lo dejo aquí por si a alguien le sirve. Muy llamativo ese, ¿cómo se llama? Prólogo le llamamos antes en el cine. Eh, Vieron un prólogo de una película que iban a ver dentro de 15 días. Eso suena como un prólogo de una cosa que tienes desarrollada, pero que nos contaste solamente dentro de la brevedad de este tiempo. Y a mí me llamó mucho la atención. Me hizo recordar algo que ha venido siendo muy eficaz por siglos. El examen
el examen de los jesuitas. Al final del día, eh, hay un examen que se hacen los que tienen una formación jesuítica y son una serie de preguntas que tienen muchísimo sentido estratégico, así como esas preguntas que te haces tú por la mañana en la primera media hora de, de- de actividad, me parece que tienen mucho sentido estratégico. Me resonaban el examen de los jesuitas y me resonaba también las ideas de Covey sobre la eficacia, ¿verdad? Bueno, eh, hay otro par de cosas que dijiste que me resultan muy interesantes y es que las amenazas que percibimos son las amenazas relacionadas con nuestra individualidad, lo dijiste muy bien, con nuestra carne. Eh, y eso es bien importante, porque fíjate que hoy en día las, las destrezas fundamentales van en otra dirección. Las destrezas fundamentales son, por ejemplo, la empatía. Y la empatía, precisamente, de lo que trata es de salirnos de nuestra carne, ¿verdad? Y entender cómo se siente estar en la carne del otro. Me parece que la humanidad necesita convertir la solidaridad no en una colecta para las personas a las que se les inundaron las casas en la última llovedera de la semana pasada. Eso es solidaridad, claro, pero tenemos que hablar de una solidaridad mucho más extendida. Eh, Fíjate que me parece a mí que la solidaridad y las amenazas a nuestra carne, pues podrían venir a nosotros a través de una visión de sistemas. Cuando uno siente que el hecho de que haya marginados extremos en una comunidad, finalmente le va a pasar la factura a la comunidad que está bien, ¿verdad? Se la va a pasar en inseguridad, se la va a pasar en dolor vicario que llaman, sentir el dolor del otro. Cuando pensamos eso, tendríamos razones importantes de solidaridad, de empatía, de amor, para que se, ayudáramos a resolver el problema de los marginados. Yo pienso que el próximo gran invento eh, tiene que ser el enseñarnos a vivir en comunidad, pero no practicando solamente la cortesía, que es lo menos que uno puede hacer cuando vive en comunidad, sino practicando algo que se acercara más al amor, que es el afán de hacer bien al otro. Desde luego que esto haría nuestra vida en sociedad, nuestra vida en el mundo mucho más segura, eh, creo que mucho más disfrutable, creo que nos produciría mucho más desarrollo. Llama muchísimo la atención cómo es que el gran evento de esta semana fue el inicio de la tregua entre Israel y los palestinos y muy deseable y hay que aplaudirla y tal, pero ¿cómo es que llegamos a una guerra entre Israel y los palestinos con las características que tuvo? Bueno, eso quiere decir que estamos lejísimos de vivir nuestra vida en sociedad, de tener primero una conciencia que vaya más allá de nuestra carne y que abarque la vida en el mundo, la vida en el globo, la vida en el planeta azul. Eh, y lo otro, que todavía salen esos chispazos de instinto torvo, de instinto
torcido como las guerras y las amenazas de guerra que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos una gran agenda eh, para creo yo, que operativizarla, porque eso es operativizable si no la convertimos en acciones, operaciones, cosas que haya que hacer. Vamos a estar siempre diciendo, qué bueno sería vivir en una comunidad más solidaria, qué bueno sería que el mundo tuviera más paz cuando no nos hemos metido en los operadores de la paz, que son desde luego, para empezar, el respeto y la solidaridad. Bueno, eso es la cosa. Quiero terminar diciendo algo que no me dio tiempo de decir y que lo voy a decir en muchos de los siguientes diálogos que grabemos, que ojalá sean muchos. Y es que la inteligencia artificial está degradando nuestra capacidad de pensamiento y de toma de decisiones. Es muy temprano en, en el nacimiento de una nueva tecnología para hacer una afirmación como esta, pero ya los estudios científicos que se están haciendo están demostrando que se degrada nuestra capacidad de pensamiento y se degrada nuestra capacidad de toma de decisiones porque estamos delegando mucho de ese esfuerzo y de ese trabajo a una herramienta que tiene sesgos, tiene limitaciones y puestos a elegir, yo preferiría seguir pensando y seguir tomando decisiones yo mismo que estarlas delegando a expensas de mi capacidad de pensamiento. Muy bien. Nos vemos. Ahí terminamos, sí, señor. Hasta luego.